Hola, hola, ¿qué tal? Martes 22 de agosto 2023 y un saludo desde este lado del planeta, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado ustedes? Pues aquí ahora sí refrescándomela, valiendo el comentario que hago, pero es que pues sí, estábamos iniciando nuestras labores por aquí, pero me acordé de la tarea. Bueno, no es tarea, es digamos un break pequeño de refrescármela cada vez que acabo de hacer pues digamos, algún quehacer. También me doy mis tiempos y bueno, entre el diseño y otra cosa, pues dije ya, hice otra tarea. Seguimos con la segunda parte del contenido que ayer les comentaba, porque bueno, pues estaba programado como yo pues hago mis mini introducciones y todo eso, dependiendo yo los elementos y herramientas que tenga para compartirles, pero ahí estructuro un esquema y trato de hacerles un monólogo interesante de mi estructura esta. Y bueno, entre lo que dije de ayer, luego me dije a mí misma, Sara, ¿qué pendejadas estabas diciendo ayer? A ver, explícamelas bien, porque creo que me fui de la lengua y no aclaré algo interesantísimo con respecto a mi comentario acerca de las opciones para, bueno, poder plantear una posibilidad de hacer un final diferente al que habían establecido, ¿no? En las adaptaciones, en esto de Betty la fea o la fea más bella, ¿no? Porque bueno, sí hubo sus diferencias en la adaptación que decíamos, y un final para mí no fue muy satisfactorio en de se casaron y fueron muy felices. Entonces, ¿qué otras opciones puedes darle a un bodrio, un churrito de ese estilo que se planteó desde una manera o una expectativa muy convencional, muy clásica y romántica para actualizarla ya en la contemporaneidad en que vivas? Miren, se ha dado una serie de circunstancias que yo, bueno, sí dije que no estamos volviendo a la época de las cavernas en que se aceptaba una imposición de un estado civil y la interrupción abrupta, aunque fuera de manera temporal, de tus quehaceres o la obligate con lo que conlleva a veces que a veces no se puede interrumpir y que pues se tiene que aceptar la prolongación de la vida profesional y alternarla con la vida privada, y eso es un retazo grandísimo que yo creo que es muy complicado llevarla en un paralelismo, y ese ha sido mi planteamiento constante de lo que yo he defendido en cuestiones de manejar las prioridades de tiempos entre tu tiempo de privacidad, de vida personal y tu vida profesional. Entonces me pareció muy importante, pero yo dije, bueno, la tontería o la pendejada que pude haber dicho valiendo la palabrita está un poco altisonante porque no es mi costumbre, pero a veces para dar un énfasis o un matiz son palabras que se utilizan, y pues en mi caso particular yo diría, pues es que para una mujer volverse empresaria es un reto cuando ha sido siempre servidora, prestado sus servicios dentro de una corporación o empresa de iniciativa privada, paraestatal o lo que sea, pero de alguna manera pues se plantea un reto porque todo depende, digamos, de dónde provenga su extracto o su condición social y económica. Y entonces muchas veces si no estamos viviendo al día, ¿no? Porque pues de eso vivimos, de nuestra prestación de servicio, o es la condición, porque ahí no hay de otra. Para la clase media trabajadora es el que te digan de buenas a primeras, si no te parece la manera como se está llevando aquí en esta empresa, la modalidad o las políticas o bla bla bla, y tú entraste como una simple empleada y ya se te subieron los humos y tú quieres estar critique, pues yo desde ese planteamiento yo quise
por eso quiero aclarar el medio. Y aquí el cuartel de las feas se había pasado ya de la raya en sus críticas y en las políticas que les había planteado Ecomoda. Al ver que Betty asumía la presidencia, se le salió de las manos, y por eso Betty pide que Marcela se quede para que pues de alguna manera le ayude con esa labor, para que se haya una objetividad y se equilibre un poquito eso de no irse a la polaridad de que le dieran a ella, ella tuviera un poquito más de espacio para no estar pendiente de tantos detalles que implica la administración. O te dedicas a la administración, que es la numerología, hacer los contactos, gestionar los créditos que requieras y ver cómo se administran estos créditos, si están bien empleados en lo que tú has destinado el presupuesto, y se está aprovechando y está recuperándose la inversión para poder así tener la posibilidad de cumplir con todos los compromisos que te echas, ¿no? Entonces es una labor que a veces no, pues no se ve a simple vista, pero de eso depende el funcionamiento de toda empresa y todo emprendimiento, y es uno de los sectores más importantes dentro de la empresa, ¿no? El que en manera de conocer las necesidades y proveer de esas necesidades en la material físico y la herramienta que necesite, o por lo menos conseguir los medios para producir, ¿no? De alguna forma. Entonces, la habilidad que se tenga en ese sentido, pues es lo que prepara, lo que se prepara dentro de la administración de empresas. Yo creo, un poquito se da una introducción y se hace uso de esa herramienta, pero eso no quiere decir en modo alguno, ¿eh? Por eso decía yo en otra parte que como Betty le aclara cuando qué pasó cuando ella tuvo que asumir la pedrada que le aventó el Hugo Lombardi, que dice, no, pues tú fuiste la que propusiste, órale, órale, aviéntate a hacer la tarea que a mí me habían asignado, ¿no? Tú me dijiste, yo ya te hice lo que tú me pediste, el reto, ya te vestí a tu cuartel, ahora tú preséntalo, fue tu idea, ¿no? Pero ella no era diseñadora, entonces estaba teniendo que asumir esa responsabilidad, bueno, de manera prestada, o asumiendo, dándole el crédito compartido con Hugo, como hizo inteligentemente, y lo manejó no narrando los cambios de diseño, simplemente haciendo que físicamente participara el cuartel, y a su manera se sacó, pues ahí se mostró físicamente la prueba de lo que era el muestrario de diseños, y ya eso fue la manera de asumir esa responsabilidad. Pero un diseñador pues no tiene, yo pienso que para mi punto de vista la responsabilidad de un diseño no conlleva a veces la obligatoriedad de hacer detalles narrativos de los diseños, únicamente presentar como lo hizo Betty, ya, ¿no? Pero lo que pasa es que Hugo siempre le quería echar mucha crema a su taco y mostrar una especie de narrativa medio romanticista y todo para, bueno, estaba bien que pudiera él presentar sus modelos o sus diseños a su manera, pero esa pues manera tan detallista pues era muy peculiar de su personalidad. Pero la empresa, si estaba cambiando la modernidad, pues tuvo bien el cambio que dice, los dejo con el desastre, según Hugo, ¿no? Porque él quería de alguna manera, dice, yo ya renuncio a Gansebolas, yo ya me voy. Esa fue su puntada. Él ya no quería asumir esa responsabilidad. Entonces, si a Betty le hubiera tocado de la noche a la mañana prescindir de esa parte de labor que prestaba el diseñador, entonces ella le tocaría hacer, pues momentáneamente dar una respuesta a esa necesidad de la empresa, ¿no? Cómo iba a cubrir esa vacante que dejaba temporalmente Hugo cuando se va de vacaciones, y entonces la empresa tiene que seguir, se le tiene que dar continuidad. Entonces no se puede frenar digamos, la producción abruptamente, pero hay temporadas en que pues hay que equilibrar entre lo que es la colocación del resultado
de una presentación, o sea, por decir una sección de la producción, que se recupere la inversión, primero que se acabe de poner al mercado y que después que se adquieran las ganancias, se reinviertan y salgan otros diseños. Entonces, en ese lapso de tiempo, pues se puede producir siempre una especie de respiro, ¿no? Para tomarse un tiempo para lanzar la siguiente promoción, o en su modalidad, si se va a retrasar un poco la producción, pues tiene que ver cómo la va o va a llenar ese hueco, ¿no? Porque pues hay que darle seguimiento y hay que equilibrar, es parte de lo que es la administración. Dice, bueno, no puedo ir a la polaridad, y si no tiene una experiencia en eso, pues de chiripada se puede recuperar momentáneamente en apariencia la producción, y es lo que yo decía. Entonces el final puede ser eso, que se acabe ahí en el desfile del cuartel de las Heras. Ahí se podía dar la finalidad y dejar a la expectativa qué pasaría después, pero dice, ya Betty cumplió, ya sacó adelante con la presentación del cuartel, se salvó y se obtuvo la parte que debería de justificar la presidencia temporal de Betty. Ya cumplió con su compromiso ante los Mendoza. Betty renuncia, ¿no? Y a partir de ahí ya es el final que yo decía, ¿no? Porque decir, bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar? Betty renuncia a todo, y al renunciar Betty, se supone que asume la presidencia parte de los Valencia, en este caso sería Daniel. Vuelve a contratar a Olarte, y una parte de la estructura de Comoda se compensa en las necesidades para sacar adelante la administración. Marcela también hace su parte, porque Marcela no se va a quedar con los brazos cruzados, ella ya tenía ganas de correr al cuartel. Entonces dice, pues si vamos a cambiar estructura, vamos a suponer que corra a todas las amigas pues ya se desaparece el fantasma de la participación de Betty, y ya Comoda pasa a ser otro cuento aparte. Y la vida de Betty, pues dicen, bueno, pues Betty se pone de acuerdo con las del cuartel y dicen, bueno, pues ¿qué podemos hacer si ya nos quitaron? Es imposible que las vuelvan a recontratar, puesto que su salida pudo haber sido algo, pues como una política de reestructuración para recuperar parte de lo que era la inversión que se hacía en los servicios, y contratar personal que pueda abreviar o editar todo el servicio que prestaba el cuartel, ¿no? Como son los recortes de personales cuando las compañías entran en crisis, a petición de los nuevos dueños digamos, Marcela y Daniel, ¿no? De los Valencia. Y entonces, ¿qué pasaría con el seguimiento? Pues obviamente se deduce que una mujer que ha prestado durante casi toda su vida un servicio a una empresa, de la noche a la mañana volverse empresaria es una pendejada. A menos que seamos en otra parte, como en otra región donde hay otro desarrollo y otro tipo de costumbres, donde se ha dado que el liderazgo femenino en la parte de donde presta unos servicios sin necesariamente que tenga que ser de una manera, pues considerada una empresa muy prestigiosa, ni mucho menos, pero es una microempresa, un emprendimiento a menores escala, ¿no? No a mayores, no hablando en términos así, sino de acuerdo a sus capacidades, ¿no? De producción, y conforme vaya viendo las ganancias y las utilidades, pues ya se va pensando en hacer crecer su participación y sus ingresos y todo lo que conlleva otro tipo de éxitos, ¿no? Pero bueno, sí, cuando tú como una persona aquí en México, yo considero, bueno, en la parte que a mí me tocó ver, no eran tantas. Generalmente los puestos de liderazgo siempre los llevaba la mayor parte eh, el patriarcado, ¿no? Entonces ya la mujer ejercía un papel de apoyo aquí, por lo menos en esta sociedad donde a mí me había acostumbrado a ver. Y sí había sus honrosas excepciones cuando habían tenido el privilegio de ser herederas de un imperio o de una
ya le ponían la mesa puesta porque los papás habían hecho todo el trabajo empresarial y se lo heredaban a la hija, por ejemplo, porque no habían tenido hijos. Entonces, en esos casos excepcionales, a las hijas las mandaban a capacitarse para que ocuparan esos cargos, y pues sí se ha dado casos. Entonces puede haber un hibridez, pero en la mayoría pues va a ser complicado decir que no tenga problemáticas. Entonces decir, bueno, pues sí, por eso decía yo, a eso me refería con que al principio tenían que empezar desde cero, y empezar desde cero y ser empresarios pues sí es un paquetazo grande. Entonces digo, qué pendejada estoy hablando, como si ellas se hubieran hecho millonarias con todo lo que ganaron en sus años productivos de labor en Ecomoda, ¿no? No hubiera sido fácil, pero con la experiencia podían haberse organizado y pedir una especie de pues patrocinio para adiestrarse y así organizarse en el giro comercial en el cual habían trabajado. O sea, un curso, por ejemplo, de corte y confección, de administración, de hacer un taller en cooperativa, de poner un organigrama de actividades para cubrir los requerimientos que se requieren para poder fundar que fuera una micromoda en lugar de Ecomoda, ¿no? Una microempresa, una cosa así. Esa es la idea, ¿no? Que sí, pues todas juntaban su aportación tanto en cuestiones de capacidad intelectual y todo, y garantizaban la recuperación de esa inversión y se comprometían a hacerlo de manera coherente con las capacidades y las posibilidades que estudiaran ellas, de acuerdo a si ellas, pues primeramente decir, ¿no? Pues si podemos copiar modelos a nuestra manera, o podemos primero empezar por comprar pequeños modelos como si fueran para nosotras y hacer la copia, y así conforme fuéramos vendiendo, le aumentábamos el costo de la mano de obra, y así recuperábamos una cantidad y volvíamos a comprar, a reinvertir, y así montan el taller, ¿no? Se hacen de una máquina, de la herramienta, y luego con la contabilidad que ya conocía y la administración y la asesoría financiera que tenía ya bien la inteligencia profesional de Betty, pues ya estaban más que nada, pues digamos a una manera muy rústica, posibilitadas, ¿no? Pensando en eso, ese podía ser una especie de propuesta a nivel ficticio tal vez, ¿no? Pero pues podía haberse dado una especie de inyección, ¿no? Al interés por motivar a la gente, y la novela cumple entonces otro requisito de motivación y educación, de posibilidades realistas, y que se le puede dar un aprovechamiento a este material ficticio. Bueno, esa es más o menos mi especulación, pero queda todo a decir, no, pues sí, la verdad reconozco que a veces se me pasa la mano, porque una cosa es imaginar, pero otra cosa es tener muy consciente de la delimitación de lo que se va a hacer, ¿no? Porque sí se puede uno echar el préstamo, puede ser su labor de convicción, pero tal vez para que les dieran el préstamo de inversión y todo, tenían que demostrar primero un buen proyecto o anteproyecto para avalar parte de lo que es la garantía de recuperación del préstamo para la persona que va a hacer esa inversión. En este caso, al lugar donde ellos se dirigieran, pudieran incluso hacer esa propuesta a la misma Ecomoda, que ya las conocía como empleadas, y hacerle ese tipo de propuesta para que así Ecomoda las recontratara en otra categoría, y les permitiera abrir la puerta para la posibilidad de que ellas mismas crearan una franquicia o algo así, ¿no? Hay muchas ideas, muchas propuestas. La cosa es tener objetividad y ver entonces esa delimitación de presentar un buen anteproyecto, y pues no irse. Esa inteligencia no es tan fácil de adquirir. A veces sí se adquiere, pero se tiene que tener un buen consenso de información y de personal que ya haya sido de alguna manera beneficiado con dicha experiencia, que garantice un poco que le haga de coach, y que
verifique que se vaya haciendo, es como el cocinero que dirige a sus ayudantes para que hagan un platillo, ¿no? Confeccionen un platillo, los tiene que pues ir poco a poco metiendo en este tipo de cosas, un coach, que un empresario que al que se asociaran, que ya tuviera y en ese caso pues ellas ya tenían esa sociedad en parte con una parte de cómoda, ¿no? Por eso, por ahí abrir una puerta, ¿no? No que se fueran así, digamos, por su propio, pues digamos, iniciativa, pero sin tener conciencia de si tenían o no, porque pues iban a tropezar con mayores obstáculos. Entonces, aprovechar o abrir otra opción dentro de la misma opción que tienes, una ramita por ahí, una posibilidad de abrir una ventanita, ¿no? Entonces eso se podía plantear como se hizo en esta otra telenovela ya añeja y legendaria que fuera El amor tiene cara de mujer, que la Lucy Escala se retira, ella era la propietaria del instituto donde prestaban su servicio como estilistas y peinadoras y asesoras de imagen en ese sofisticado estudio de imagen y mejora, ¿no? Como era una propuesta muy telenovelera, ¿no? Pero al final cuando ya se disuelve todo el equipo porque por diferentes aspectos de índole privada, Lucy Scala decide ya retirarse porque pues ella ya está medio, digamos que ya su tiempo extra como empresaria ya consideraba ella que quería dedicarse nada más a su vida privada y entonces delega en las que fueran sus empleadas toda el legado para que ellas trabajen en cooperativa y deje estructurado un modelo ya de empresario y entonces ya todas pasan a ser propietarias, accionistas y vigilantes de que se convierta ese instituto pueda seguir sacando adelante para lo que fue creado y ellas puedan seguir teniendo su fuente de trabajo sin ningún prejuicio por la retirada de su antecesora que fuera la iniciadora de esa empresa, pero eso se gestiona ya con una madurez ya digamos extraordinaria, son cuestiones muy ficticias, pero bueno, pues también ya se ha tratado esas propuestas de microempresaria, se vale soñar, pues sí es una parte interesante de nuestro perfil, si no tienes alguna propuesta para mejorar tu estatus, pues entonces la vida se convierte en una especie de monotonía, ¿no? De repetición constante dentro de un círculo. Quieres aprender cosas nuevas, quieres ponerlas en práctica, pero necesitas los medios, pues no tienes que perder abruptamente el contacto con lo que hiciste en tu primera etapa o segunda etapa de vida, tal vez cuando ya planificaste asociarte para crear una empresa privada que es la responsabilidad conyugal, no tenías que haber roto abruptamente con la ocupación de soltera que te producía cierta dote, porque de herencia tu papá ni tu mamá estaban capacitados para proveer de un dote para que así como antiguamente se usaba, ¿no? Que se daba la inversión inicial y ya lo demás quedaba a responsabilidad del esposo si le quería o no dar permiso a la mujer de trabajar, porque se supone que en el acuerdo ese que hacían, ya ven que en el protocolo, el ritual de compromiso matrimonial que se hacía en las ceremonias religiosas, simbólicamente entrega un cofrecito con monedas el novio a la novia como símbolo de que él va a ser el proveedor y cosas así que se compromete como quien dice, pero era un ritual que había actualizado, ya en la actualidad ya no se da, yo creo que se evita ese tipo de compromiso ceremonioso, tendría que tener su modificación, ese tipo de asociaciones, cambiarlo por un acuerdo prenupcial que en el que ambos aceptan el contrato de vivir en pareja y con las responsabilidades conyugales que implica ese compromiso y ya conscientes del compromiso que se han echado sin que ninguna de las partes se pase de tueste o quiera abusar de esa pues exposición que le da
el hecho de ser, de ocupar alguno de los dos lados, ¿no? O sea, que abarcar o ser invasivo en el espacio del otro demasiado que lo deje inutilizado, ¿no? O reducido a su mínima expresión. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Que ocurren las crisis de pareja y todo, y que no se ha podido llevar a una respuesta, digamos, que solucione. Y eso ya es una patología que debe tratarse con otro tipo de, pues porque no se estaba previsto que pasaran estas cosas, pero les digo que esto pasa en respuesta a que fueron hijos malqueridos y que llegaron, como en el caso de Marcela, que era una relación tóxica con el Armando, ¿no? Que ella a costa de lo que fuera, pero ella quería formar un hogar y se valía de lo que ella malamente consideraba una herramienta efectiva para asegurar su relación y comprometer a que a huevo quería, que tenía que ser con el Armando y que el Armando ya era un objeto de su propiedad. Era una enajenación y una mala relación la que presentaba esta parejita, y es una muestra de que se había vuelto entonces a la época de las cavernas, pero se invirtió el papel ahí, el que ya no el hombre jalaba la greña de la mujer, sino la mujer jalaba todo lo que fuera lo que le quedara de cabello o de barbas al hombre, y tú para acá, ¿no? Como diciendo, pues eso no, eso ya es pues antiético, es inmoral eso, ¿no? Ya no se tiene, se tendría que llegar a eso. Se supone que ya evolucionamos mentalmente, ya tenemos desarrollada nuestras capacidades cognitivas de los elementos de libre albedrío, y hemos descubierto aptitudes de sustentabilidad hasta cierto punto, y poderlas complementar con la otra, digamos, asociación, pero ya es muy complicado decir, ay no, es como si te quitaran el cerebro y nada más te dejaran una lobotomía y nomás por instinto reaccionaras, y tu necesidad fisiológica sexual y tu de comida, y como te convirtieran a una categoría, pues pues diferente a la que tu antropología actual tiene, ¿no? O sea, ya es otra programación, es otro chip, cuando está atrofiada esa parte, ¿no? De chip que es necesario para tener intuición, alma, espíritu, tener que no te cuarten tu iniciativa privada, pero que tengas conciencia de cuándo es oportuno o no usar tu iniciativa, ¿no? Y saberlo usar, pero ya con conocimiento de causa, y con capacidades que te sirvan de herramienta y de apoyo para avalar que demuestres que eres coherente con lo que estás pidiendo, ¿no? Decir fantasiosamente porque ves y quieres copiar así de manera superficial, pues no. Entonces tienes que llegar a una etapa de mejorar esa madurez, y a veces tú bloqueas esa capacidad, o no te da flojera pensar, te da flojera estructurar otro estilo, otro desarrollo, porque no te enseñaron, recibiste todo así, pero no te enseñaron a que tengas esas cómo cubrir esas necesidades, no te abrieron la conciencia de eso. Entonces los padres tratan de decirte, es que yo he hecho este esfuerzo para que tú tuvieras esto, pero a mí no me lo dieron así como te lo estoy dando, entonces yo tengo que enseñarte y pasarte esa estafeta como yo la entendí, para que tú agarres la onda y sepas que toda acción le sigue una reacción, y que todo lo que recibas tienes de alguna manera que dar las gracias, y parte de ese agradecimiento es corresponder, ¿no? En parte al resultado de lo que hiciste con esa inversión que hicieron en ti. Entonces es razonable que tú por tu parte
como quien dice, compenses el esfuerzo que hicieron en otro tiempo tus papás y los retribuyas ese esfuerzo que hicieron de alguna manera, ¿no? Es que tú no naciste de las piedras y hagas a un lado y les des la patada porque ya tienes capacidades y lo vas a invertir. Digo, es razonable que tú quieras hacer tu vida, pero tampoco deseches esa deuda que ya de por vida vas a tener porque gracias a tus papás tienes la oportunidad de estar aquí, ¿no? Entonces es absurdo no, que los tengas abandonados también, ¿no? Entonces, pero si no te enseñaron y no te bien, ya esos son otros cuentos, eso es todo rollo. Ya mejor me voy a tomar mi agüita y como tengo muchas cosas que hacer, termino aquí mi consideración de reflexión que ya me estoy metiendo en donde no me llaman y pues ya cállate Sara, ya nomás se trataba de darle una complementación a la estupidez que dijiste, es una fe de ratas de lo que dije ayer, ya me voy a regresar a mi diseño y ya después que tenga, porque yo creo que ya me está afectando un poquito esto del agüita que tomé. Y solo Dios sabe el destino que te queda por cumplir y la misión a la que llegaste. Entonces uno especula aquí o dice tarugadas y medias. No me hagan mucho caso. Bueno, ya me voy y los dejo por aquí por ahora y pues a trabajar, ni modo.